El tema que vamos a ver es volumen, densidad y volumen molar. El volumen es una magnitud. El volumen es entendido como el espacio que ocupa un cuerpo. Y la misma va a poseer tres dimensiones. La altura, que es la altura, ¿sí? El ancho y el largo. El volumen, según el Sistema Internacional de Unidades, es representado por el metro cúbico. En nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos el litro y puede ser considerado como una unidad de volumen. Por lo tanto, el litro es el que vamos a utilizar dentro del Sistema Internacional de Unidades. El concepto de volumen pues se encuentra asociado con la capacidad, ¿sí? A la capacidad. Y esto va a hacer referencia al espacio en que vamos a vertir algún líquido o alguna cosa. Y este puede ser contenido en el recipiente. Y esa capacidad se le llama, es el litro, esa capacidad. Y el litro va a resultar equivalente a la unidad de volumen en un líquido que es el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el mililitro. Como se observan ahí, tienen que un litro tiene 1000 mililitros, equivale a 1000 centímetros cúbicos, un decímetro cúbico y un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Las fórmulas para determinar el volumen, tenemos que el volumen va a ser igual al litro cúbico, el volumen va a ser igual a pi por radio por altura. Otra fórmula es a través de la densidad, masa sobre volumen. Bueno, aquí tenemos una tabla de las unidades de volumen. Tenemos el litro, las equivalencias para los factores de conversión, el mililitro, tenemos el microlitro, el metro cúbico, las equivalencias del galón, también cuánto equivale un galón, el pie cúbico, cuánto equivale un pie cúbico, las equivalencias, la pinta, el cuarto y la onza líquida. Ok, vamos a realizar un ejercicio que dice qué masa en gramos tiene un galón de agua si la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro. Bueno, nos dice que un galón va a ser igual, vamos a hacer esa conversión del galón y con las equivalencias anteriores vamos a eliminar lo que es galón, lo que viene el galón aquí. Vamos a eliminar lo que es el galón. Para eso vamos a ver que un galón va a ser igual a 3.785 litros. Como es 3.785 litros, eliminamos galón y galón. Vamos a eliminar galón. Tenemos litros, ¿sí? Y esto, ¿sí? Vamos a ver estos litros. Vamos a pasarlos a gramos. Y un litro, vamos a pasar el litro a mililitros, ¿sí? Por lo tanto, un litro tiene 1000 mililitros, ¿sí? Eliminamos lo que son los litros y nos queda mililitros. Ahora sí, vamos a hacer la equivalencia del mililitro a gramos. Y tenemos que un mililitro es equivalente a 1 gramo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a eliminar mililitros y nos queda gramos. Ahora sí, multiplicamos 1 por 3.785 entre de 1000 por 1 entre de 1. Por lo tanto, nos va a dar 3.78 por 10 a los 3 gramos de agua. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a convertir 3.55 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Y nos vamos a basar en las equivalencias de la tabla anterior. Y tenemos que 3.55 centímetros cúbicos, vamos a eliminar centímetros, queremos decímetros cúbicos, por lo tanto decímetros va a ir en la parte de arriba. Y decimos que un decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Eliminamos
los centímetros cúbicos y nos quedan decímetros. 3.55 lo vamos a dividir entre de 1000 y nos va a dar 0.00355 decímetros cúbicos, o podría ser en cifras significativas, podría ser 3.55 por 10 a la menos 3 decímetros cúbicos. Ese es el resultado. Continuamos con el siguiente ejercicio y vamos a convertir 65 centigramos a miligramos. Estos centigramos, vamos a hacer la equivalencia, 65 centigramos, y vamos a tener que 10 miligramos son equivalentes a 1 miligramo. Eliminamos centigramos y nos queda miligramos. Y entonces eliminamos, multiplicamos 65 por 10 y nos da 650 miligramos. Estos ejercicios de volumen son muy sencillos, las conversiones, espero hayan entendido. Vamos a realizar el siguiente tema, que es volumen molar. El volumen molar es el volumen que ocupa un mol de gas del gas ideal en condiciones de presión y temperatura que son estándar. Estas condiciones que son estándares quiere decir que el volumen que ocupa un gas ATPS o ATPN, que es 22.4 litros, cualquier gas, un mol de cualquier gas. En estas condiciones de temperatura y presión normal o condiciones normales, por lo tanto, un mol de un gas tiene una presión de una atmósfera, un volumen de 22.4 litros y una temperatura de 0 grados Celsius, que es equivalente a 273.15 Kelvin. Bueno, el volumen molar es una propiedad intensiva. Este volumen que indica el espacio que ocupa un mol de una determinada sustancia. Lo vamos a identificar con una B mayúscula, un subíndice M. Ese es el símbolo de volumen molar y está expresada en decímetros cúbicos sobre mol y para gases en centímetros cúbicos sobre mol. Recuerden que el decímetro cúbico sobre mol es para líquidos y para los gases son centímetros cúbicos sobre mol. Y esto se debe a que se hayan más confinadas las fuerzas intermoleculares. Hay una mayor fuerza intermolecular. Bueno, lo que es el volumen molar se utiliza para sistemas termodinámicos. Estos sistemas termodinámicos van a involucrar lo que son los gases, más que nada también líquidos y sólidos en ecuaciones, pero más que nada para los gases. El volumen molar siempre va a estar asociada con la teoría de los gases ideales. También debemos decir que el volumen molar lo ocupamos y también lo podemos determinar a través de la ecuación del gas ideal. En las condiciones, acuérdense que de temperatura y presión normal o estándar, el volumen es 22.4 litros. Bueno, vamos a ver aquí que para los gases la fórmula inmediata para calcular es volumen molar va a ser igual al volumen entre el número de moles, donde tenemos que N es el número de moles, ¿sí? Tenemos N por el número de moles, tenemos el volumen y el volumen molar, ¿sí? El volumen molar siempre va a depender de la presión y la temperatura que vayan a experimentar las moléculas. Para los líquidos, tenemos que las moléculas o los átomos también tienen su propio volumen molar. El volumen molar, aquí va a estar involucrada la densidad. ¿Okay? Bueno, vamos a calcular, ¿cómo vamos a calcular el volumen molar? Bueno, vamos a utilizar para el cálculo, a diferencia de sólidos y líquidos, para los gases, nos va a permitir el volumen molar a través de la ecuación del gas ideal. Va a estar en función de la presión
y la temperatura. Y tenemos aquí la fórmula del gas ideal. Tenemos que la presión va a ser igual al número de moles por la constante R por la temperatura entre el volumen. ¿Cómo vamos a acomodar esta expresión del volumen entre el número de moles? Porque es lo que es este volumen molar, va a ser igual al volumen entre el número de moles. Vamos a colocarlo, ¿sí? Posteriormente, después de esta ecuación ya que colocamos, vamos a determinar lo que es el volumen molar con esta ecuación. Y vamos a utilizar lo que es la constante de los gases, que es R, que es 0.0821 litros por atmósfera, entre mol por Kelvin. Bueno, ok. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Y vamos, si se tiene un gas Y cuya densidad es 8.5 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetros cúbicos, si se tienen 16 gramos equivalentes a 0.92 moles de Y, calcule su volumen molar. ¿Qué vamos a hacer? Siempre para hacer un ejercicio primero hay que sacar los datos y vamos a partir de lo que es la fórmula de la densidad. Entonces, vamos a obtener los datos y tenemos la densidad que nos está dando, ¿sí? 8.5 por 10 a la menos 4 gramos sobre centímetros cúbicos. También nos está dando el número de moles, 0.92 moles, y una masa de 16 gramos equivalentes. Bueno, ya que tenemos los datos, vamos a ver la fórmula y vamos a tener la fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar el volumen, ¿sí? Bueno, el volumen es igual a la masa entre la densidad despejando. Recuerden que volumen está dividiendo, pasa multiplicando, densidad está multiplicando, pasa dividiendo. Y nos queda el despeje de la siguiente manera. Sustituimos en la ecuación que despejamos el volumen y vamos a tener 16 gramos entre la densidad, que es 8.5 por 10 a la menos 4 gramos sobre mililitros. Eliminamos gramos y nos quedan mililitros. Nuestra ecuación está bien. El resultado es 18.823.52 mililitros. Recuerden que todavía no terminamos. Nos falta el volumen molar, que es lo que nos pide. Tenemos el volumen. Nos falta todavía el volumen molar. Con este dato del volumen vamos a determinar el volumen molar, ¿sí? Esos mililitros los convertimos a litros y es 18.82 litros. Vamos a determinar el volumen molar, ahora sí, dividiendo entre, se calcula directamente, ¿no? Dividiendo entre la cantidad de moles que nos dio. La fórmula que tenemos y los datos, la fórmula, tenemos que volumen molar es igual al volumen entre el número de moles. Ya tuvimos el volumen y vamos a sustituir el volumen obtenido, que es 18.82 litros, entre el número de moles, que es 0.92 mol. Y esto nos va a dar 20.45 litros sobre mol. Ok. O también lo podemos expresar litros por mol a la menos 1 o decímetro cúbico por mol a la menos 1. Vamos a continuar con otro ejercicio que nos dice qué volumen ocupa 1.000.000, que es 1 por 10 a la 6 de moléculas de gas hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Recuerden que el hidrógeno se encuentra en forma diatómica cuando es un gas. Y bueno, vamos a poner lo que es 1 por 10 a la 6 moléculas de hidrógeno y vamos a ver el volumen que ocupan en condiciones normales de presión y temperatura. Y vamos a eliminar moléculas. Recuerden que siempre para hacer las conversiones vamos a pasar a mol, siempre
siempre vamos a pasar a mol. Y aquí vamos a utilizar el número de Avogadro. Recuerden que el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23. Y eso equivale a 1 mol de gas hidrógeno. Por lo tanto, decimos que un mol de hidrógeno tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Puede ser 23 o 22. Hay bibliografía que utiliza 6.022, como el libro de Raymond Chan, el libro de Brown, Petrucci utilizan 6.022 y los libros actuales más modernos utilizan 6.023. Bueno, vamos a continuar. Eliminamos moléculas de hidrógeno y moléculas de hidrógeno y ya tenemos mol. Acuérdense que mol es la parte central donde podemos querer si litros, queremos ver átomos, iones. Es ahí donde tenemos que llegar primero a mol y ya de ahí a continuar con nuestra conversión. Ahora sí, vamos a eliminar mol y decimos que un mol de un gas, en este caso hidrógeno, que está a temperatura y presión normal, tiene un volumen de 22.4 litros. Por lo tanto, queremos litros, va en la parte de arriba, ¿verdad? Mol vamos a eliminar, va en la parte de abajo. Un mol de hidrógeno tiene 22.4 litros. Vamos a eliminar mol de hidrógeno y mol de hidrógeno y nos quedan litros. Ahora sí, van a multiplicar 1.06 por 1, que no se altera. 1.10 por 10 a la 6, que es 1.000.000, por 1 por 22.4 litros y lo van a dividir entre el número de Avogadro. Y el resultado que les va a dar es 3.72 por 10 a la menos 17 litros. Este es un ejercicio sencillo de conversión de los que vieron en química. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio que nos dice qué volumen ocuparán 110 gramos de dicloro cuando están en condiciones normales. Acuérdense que el dicloro nos dice dicloro, que quiere decir que es cloro diatómico. Tenemos que la masa del cloro es 35.5 gramos sobre mol. Por lo tanto, la masa molecular de cloro, vamos a multiplicarlo, esa masa por 2 átomos de cloro y nos daría 71 gramos mol. Ya que tenemos la masa del cloro, vamos a hacer la conversión, ¿sí? De los gramos a litros. Vamos a poner los 110 gramos que nos da el problema de cloro y vamos a eliminar los gramos, vamos a pasarlos a mol. Recuerden que siempre es a mol, ¿sí? Y decimos que una mol de cloro tiene 71 gramos de cloro. Eliminamos gramos y nos queda mol. Ahora sí, recuerden que vamos a eliminar mol y como tenemos condiciones normales, el volumen de cualquier gas, un mol de cualquier gas a volumen de TPN, o que son las condiciones normales, es 22.4 litros, ¿no? Vamos a eliminar mol, va en la parte de abajo, para que se divida y se elimine, y decimos que un mol de dicloro tiene 22.4 litros. Eliminamos mol, nos queda litros, y por lo tanto, vamos a hacer la multiplicación de 110 gramos por 1 por 22.4 entre 71 por 1. Y el resultado que nos da es 34.72 litros. Vamos a continuar con densidad absoluta y densidad relativa. La densidad absoluta va a ser una relación entre las dos densidades. La densidad del elemento, del compuesto, del gas, entre la densidad del agua. Y si observan aquí ustedes esta imagen, tenemos gasolina, agua y mercurio. Y tienen diferentes densidades. Si se puso el corcho aquí, si observan, pusieron el corcho. ¿Qué pasa? El corcho es tan ligero que no atraviesa la densidad de la gasolina, ¿sí? Pero ahí se queda flotando.
Pero si pones un objeto más denso, más pesado, en este caso más la madera, atraviesa lo que es la gasolina, pero no atraviesa lo que es la capa de agua. Por lo tanto, se queda flotando en el agua por la densidad del agua. Y si tienes un objeto más pesado, como es el cobre, pues atraviesa lo que es la gasolina, atraviesa el agua, pero lo que es el mercurio no lo atraviesa, flota, porque el mercurio es uno de los elementos más densos, en conjunto con el oro, ¿sí? Pues en lo que es el área de científica se utilizan muchos términos y estos comprenden combinaciones de unidades. No necesariamente a veces hay una fórmula. Muchas veces tienes que relacionar las unidades o tienes que relacionar las ecuaciones para poder obtener lo que es los resultados de tu investigación. Bueno, como ustedes saben, la densidad se define como la masa sobre volumen. O tenemos también simbólica en símbolos, densidad es masa sobre volumen. Sí, y la densidad se puede usar para distinguir sustancias, ayuda a identificar partículas, también se expresa para los líquidos en gramos sobre centímetro cúbico o gramos sobre mililitro. Esto es para líquidos y sólidos. Para los gases son gramos sobre litros, ¿sí? Bueno. Continuando aquí con la tabla tenemos densidades de diferentes sustancias que son comunes y ustedes observan la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Este en especial se utiliza para hacer conversiones cuando se necesitan determinadas unidades, ¿sí? Cuando necesitas un centímetros cúbicos y no los tienes, puedes ocupar la densidad del agua porque no altera, ¿sí? Depende lo que estés trabajando, pero es la que se utiliza para conversiones. Y si se dan cuenta, el más ligero es el hidrógeno de los gases, más ligero, y viene hasta la sal de mesa, ya que es un sólido, posiblemente hasta la sustancia más densa, que son las más densas, es el mercurio, el oro, plomo, mercurio y oro son los más densos. Vamos a realizar un ejercicio y nos dice que una muestra tiene 47.3 mililitros de alcohol etílico. En este caso, etanol tiene una masa de 37.32 gramos. Calcule su densidad. Primero, en un ejercicio vamos a sacar los datos y nos está dando un volumen de 47.3 mililitros. Y también nos está dando la masa, que es de 37.32 gramos, que nos pide la densidad. Ya tenemos que la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los datos, están homogéneas las ecuaciones y tenemos las unidades están homogéneas, por lo tanto vamos a pasarlas directamente. Por lo tanto vamos a poner la masa que es 37.2 gramos entre 47.3 mililitros y la división de esto nos da 0.0789 gramos sobre mililitro. Este es el ejercicio número 1, es un ejemplo muy sencillito. Continuamos con el ejercicio 2, el segundo ejemplo. Tenemos que en una reacción química se necesitan 116 gramos de etanol. ¿Qué volumen de líquido debemos medir? Para esta cantidad, ¿qué volumen de líquido debemos medir? ¿Qué dato nos da? Nos da una masa, vamos a ver los datos, una masa de 116 gramos. ¿Qué nos pide? Nos dice que el volumen de líquido que debemos medir, pero nos está diciendo que es etanol. Entonces tenemos la densidad. La densidad del etanol es 0.789 gramos sobre mililitro. Este dato lo obtuvimos de la tabla que ya, la anterior que ya la pasamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Teniendo los datos, vamos a poner la fórmula que la densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a despejar el volumen. Entonces, volumen está dividiendo, pasa multiplicando, densidad está multiplicando, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, despejando el volumen, nos queda de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a masa entre la densidad. Ahora,
¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la fórmula que ya obtuvimos. Entonces tenemos la densidad es igual a la masa, que son los 116 gramos, entre la densidad. Y la densidad es 0.789 gramos, eliminamos gramos y nos dan las unidades de volumen. Por lo tanto, la división nos dice que son 147 mililitros. Okay. Continuemos con nuestro siguiente. Bueno, vamos a continuar con el ejemplo 3 y vamos a expresar la densidad del mercurio en libras sobre pie cúbico. Bueno, de la tabla de densidades tenemos que la densidad del mercurio es 13.50 gramos sobre centímetros cúbicos. Estos gramos sobre centímetros cúbicos vamos a convertirlos a libras sobre pie cúbico. Y para convertir este valor, pues vamos a emplear el factor unitario. Vamos a utilizar lo que es las conversiones. Este factor unitario ya lo vimos en lo que es en química 2. Así que no se nos debe hacer muy difícil, ya se nos hace familiar. Bueno, vamos a poner los 13.59 gramos sobre centímetros cúbicos y vamos a eliminar lo que son los gramos. Y pues ya tenemos, hay que pasarlos a gramos y de nuestra tabla vamos a tener, nos pide libra y decimos que una libra tiene 453 gramos. Libra va arriba, que es lo que queremos, gramos vamos a eliminar, va abajo. Por lo tanto, ya ponemos nuestra equivalencia de una libra tiene 453 gramos, eliminamos gramos y nos queda ya libra, la unidad que nos está pidiendo. Ahora sí, vamos a esos centímetros cúbicos, vamos a pasarlos a pulgadas para posteriormente pasarlos a pie. Por lo tanto, tenemos que una pulgada tiene 2.54 centímetros. Una pulgada. Y para eliminar el cubo, ya ponemos pulgada, que es lo que vamos, que queremos, vamos a eliminar centímetros, lo ponemos arriba para que se divida, pero como aquí está el cubo, pues lo vamos a elevar al cubo. Y así vamos a poder eliminar centímetros cúbicos. Ahora ya tenemos pulgadas. Ahora sí, estas pulgadas vamos a pasarlas a pie. Y pues tenemos que un pie tiene 12 pulgadas. Bueno, vamos a tener un pie. Vamos a eliminar pulgada, ponemos arriba, el pie está abajo. Y para que sea el cubo, lo vamos a elevar al cubo. Y por lo tanto, eliminamos pulgada y pulgada cúbica. Así vamos a multiplicar 13.59 por 1, por 2.54, por 12 y lo vamos a dividir entre de 453, porque por 1 y por 1 al cubo no se altera y nos da 848.4 libras sobre pie cúbico. Y este es otro ejemplo. Bueno, ahora vamos con lo que es densidad relativa y lo que es la gravedad específica. La densidad relativa es una relación de densidad, la relación de la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Y estas tienen que ser a la misma temperatura. Bueno, ya tenemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, 3.98 grados Celsius, pero esta se puede utilizar hasta 25 grados Celsius. La variación no es mucha, así que es suficientemente pequeña. Por lo tanto, vamos a tener que un gramo sobre mililitro es la densidad del agua hasta 25 grados Celsius. Por lo tanto, la fórmula de densidad relativa va a ser la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Okay. Bueno, ya te decimos que anteriormente la densidad relativa va a ser igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Y vamos a hacer este ejemplo, que nos dice, la densidad de la sal de mesa es 2.16 gramos sobre mililitros a 20 grados Celsius. Calculen la densidad relativa. Bueno, ¿qué datos nos está dando? Nos está dando ahora sí que la densidad de la sal, que es 2.16 gramos sobre mililitros. Nosotros tenemos la densidad del agua, que es 1.0 gramos sobre mililitro. Por lo tanto,
La fórmula de la densidad relativa dice que la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Sustituimos de manera directa, están homogéneas nuestras unidades y tenemos que la densidad de la sustancia es 2.16 entre la del agua, que es 1 gramos sobre mililitros. Las unidades son las mismas, se eliminan, por lo tanto la densidad relativa es 2.16.